Buenos días queridas amigas. Esta mañana estamos iniciando nuevamente esta serie Mujer de la Palabra. Hoy 20 de junio estamos aquí conectadas desde el Centro de Consejería Semillas de Esperanza y este día vamos a ver el rasgo número 17. 17 semanas hemos caminado revisando diferentes rasgos de Mujer de la Palabra y quiero enumerarlos en este momento para que los recuerdes. Primero vimos diligencia, después sabiduría, paciencia, gozo, humildad, dominio propio, veracidad, mansedumbre, lealtad, responsabilidad, compasión, hospitalidad, puntualidad, tolerancia, determinación. La semana pasada, contentamiento. Y este día vamos a ver cautela. Qué gran desafío, estamos aquí todas juntas caminando en este proceso. Y esta es mi oración, que esta mañana yo he orado por ti, he estado meditando, ¿verdad? En todo lo que hemos avanzado, todo lo que hemos aprendido. Aún nosotras como maestras, como expositoras, hay tantas cosas que tenemos que aplicar en nuestra vida, tenemos que poner tanto cuidado en lo que Dios está llamando nuestra atención. Y eso es lo que está haciendo el Señor este día, llamando tu atención. ¿Para qué? Para que seas una mujer cautelosa, para que dediques tiempo en el proceso que estás llevando de Mujer de la Palabra. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Y así estaba yo orando desde anoche. Señor, ¿qué sentido tiene todo esto? Y el único y el principal y el mejor sentido que tú le puedes dar a tu vida es para darle gloria a Dios, para darle gloria a Dios. Y que puedas confiar plenamente en las promesas que Jesús puede traer a tu vida cuando tú eres una mujer de la palabra, cuando tú estás caminando en sus principios divinos y entonces tú puedes obtener paz, gozo y fortaleza hasta llenar tu alma y dice la palabra que hasta rebosar. Yo meditaba también anoche y decía, Señor, todo esto, ¿verdad? Tiene un propósito. Son muchísimas las mujeres que se conectan en vivo y también en la semana y conocemos de personas que están usando todo esto para aplicarlo en diferentes enseñanzas, en sus vidas y seguramente quedará, si Dios lo permite, un legado, pero es un legado de su palabra, de Él, del Señor, porque eso es en lo que nos queremos enfocar. Todo esto no tendría sentido si nosotros habláramos de humanismo, de trabajar a través de nuestra conducta, porque no lo lograríamos, haríamos buenos propósitos, pero realmente es porque la vida de Jesús vive en nosotras. Cada una de las que estamos aquí, yo estoy segura y si no, yo te animo que te acerques con nosotras para entender qué es esto de la vida nueva, qué es esto de vivir en plenitud confiando en que el Espíritu Santo está haciendo la obra de santificación progresiva en nuestras vidas. Eso es algo milagroso, eso no te lo puedes encontrar en ninguna parte, no lo puedes comprar, no lo puedes adquirir, no puedes hacer un trueque y decir yo quiero esa vida nueva. No, eso te lo otorga el Señor cuando tú llegas a arrepentimiento, en un proceso de fe y decir, Señor, yo quiero esa vida, yo quiero vivir de manera diferente, yo quiero ser esa mujer de la palabra, con todos estos rasgos que yo te he enumerado. Y entonces anoche yo estaba revisando nuevamente esto que voy a compartir contigo. Yo estaba orando por cada una de las que se están conectando, de las que seguirán viendo esto. Y yo decía, Señor, yo te ruego que esta plenitud, Señor, que tú nos das, desborde en actos diarios de amor, que se manifieste, porque tampoco tendría ningún sentido que seamos mujeres de la palabra y que no se vea, o sea, que nos lo guardemos para nuestros adentros. No, esto se tiene que ver hacia afuera, se tiene que desbordar de forma tal que las personas puedan ver tus buenas obras y que tú glorifiques al Padre de los cielos. Que cuando alguien vea, diga, wow, esa mujer es diferente, esa mujer tiene algo, es algo, y esa es la vida de Jesús en ti, manifestada a través de la manera en que te comportas, que te conduces, de cómo hablas. Que tú y yo seamos mujeres de la palabra, que la amemos, que la estudiemos,
que nosotros vayamos a la palabra deseosas, ansiosas de conocerte, de conocer al Señor, de obedecerla en cada una de las esferas en que tengamos influencia en este mundo. Que meditemos en la verdad bíblica, que esa sea la fuente de nuestra esperanza y fe, que cada día continuemos creciendo en entendimiento a través de cada uno de los capítulos de nuestra vida. Mira, la palabra no deja de sorprenderme. Esta mañana yo estaba leyendo en 1 Juan, capítulo 4, versículo 15, y te lo quiero compartir porque yo quiero que hoy nos llevemos cosas muy prácticas a nuestra vida. Yo quiero que hoy, si tú no estás haciendo el devocional, tú te animes a decir, yo quiero iniciar, y iniciar por el principio es una mujer de la palabra, va a la palabra todas las mañanas, todos los días. Y dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Sabes cuántas veces he leído esto? Muchísimas. Pero esta mañana yo decía, Señor, ¿qué es confesar realmente? ¿Qué es confesar? Padre, y encontraba esta mañana y analizaba confesar es estar de acuerdo con Dios. Señor, yo estoy de acuerdo que Jesús es la verdad. Yo estoy de acuerdo sobre quién es Jesús y que Él es mi vida, que Él es la palabra de Dios viva. Y yo quiero ir a tu palabra cada día porque quiero confesar, estar de acuerdo con lo que tú dices en tu palabra. Y entonces yo confieso, Señor, que Jesús es mi Señor, que Jesús es mi vida. Y entonces estaré meditando este día en esta parte de estar confesando. Y ahí es cuando tú conectas con el Señor y empiezas a transformar tus pensamientos, tus decisiones y tus acciones, porque estás de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es una mujer de la palabra, una mujer que está buscando al Señor con entendimiento, con todas nuestras capacidades, ¿verdad? Cognitivas, con todas nuestras emociones rendidas al Señor. ¿Cuántas veces nuestras emociones se desbordan? Y yo no puedo ser una mujer de la palabra, yo no puedo reflejar estos rasgos de carácter porque yo no le permito al Señor que sujete mis emociones. Que seamos mujeres de oración. Mujeres de oración era lo que yo oraba la noche y le decía, Señor, que la palabra de Dios sea revelada a nuestras vidas. Y así el poder de la fe y la santidad descienda a nosotras. Que nuestra influencia espiritual aumente en nuestros hogares, en la iglesia y en el mundo. Que ese sería el propósito. Que seamos mujeres de influencia. Nosotros podemos ver en la palabra cuántas mujeres de influencia existieron y Dios nos llama a que tú y yo hoy seamos mujeres de influencia. Que seamos mujeres con un profundo conocimiento de la gracia soberana de Dios, que es la que sostiene todos los procesos espirituales, que estemos totalmente comprometidas con el ministerio que el Señor nos ha llamado. A ti y a mí nos ha llamado un ministerio. Hay un propósito, hay un plan y por ello quiero caminar. Sea cual sea tu llamado, que no malgastemos el tiempo en pasatiempos. Yo decía, Señor, no quiero malgastar el tiempo en pasatiempos que no tienen importancia, que no van a abonar al reino, que cada día aprendamos a redimir el tiempo para Cristo y para su reino. Que si tú eres soltera, explotes tu soltería al máximo en devoción a Dios y que no te paralices con el deseo de casarte. Y que si estás casada, apoyes el liderazgo de tu esposo de forma creativa, de manera inteligente y sincera. Que tan profundamente como la obediencia a Cristo, que animes a tu esposo en el rol que Dios le ha entregado, de ser cabeza de tu hogar. Que esa influencia que tú tienes para con tu esposo de manera espiritual sea a través de la palabra, a través de ser esa mujer de la palabra, valiente, tranquila, en santidad y con esa oración y esa seguridad de que el Señor está trabajando en tu favor, en tu matrimonio, en tu vida y en tus hijos. Que mires el amoroso Dios de las Escrituras y sueñes acerca de las posibilidades que tienes para servirle a Él. Que sueñes, Señor, en donde quieres que te sirva. Muéstrame tu voluntad. Como mujer de la palabra, Señor, quiero servirte
Anhelo servirte. Ese es el propósito de todo esto. Y así es como llegamos esta mañana a este rasgo de carácter. Cautela. ¿Eres una mujer cautelosa? ¿Soy una mujer cautelosa? Me pregunto. Y vamos a ver nuestro versículo líder. Es Proverbios, capítulo 19. Vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios, capítulo 19, versículo 2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Ay, parece hasta como en verso, ¿verdad? Así. Y dice Salomón, aquí en su palabra, él nos está instruyendo. El alma sin ciencia no es buena. Cuando una persona no tiene sabiduría, eso no va a ser bueno para nuestras vidas. Puede ser común, puede ser que mucha gente no tenga sabiduría, pero eso no va a ser bueno. Y nosotros observamos ahí afuera mucha gente que actúa en muchas circunstancias sin sabiduría, pero eso no le va a traer nada bueno. Y aquel que se apresura con los pies peca. Salomón enumeró una segunda cosa que no es buena, y es aquel que se apresura con sus pies. En este lado de la eternidad, amiga, también lucharemos con el pecado, pero no tenemos que correr a él, no tenemos por qué correr, tenemos que ser cautelosas y deberíamos de ser aquellas que luchan contra el pecado, que no corremos a él. Y siempre que hacemos cosas precipitadas o que no tomamos decisiones en donde no involucramos a Dios en nuestra decisión, pecamos. Pecamos porque entonces viene mi carne y decide en la circunstancia. Viene mi carne y decide, yo no le permito a Dios escuchar su consejo. Yo no me permito detenerme, ¿verdad? Y yo siempre pienso en esto, que así como a mí me encanta cuando mis hijas me llaman, mamá, ¿puedes considerar este tema? ¿Puedes orar por mí? ¿O qué piensas? Y eso está dándome honra, me está pidiendo opinión, me está pidiendo consejo. Así se hace sentir Dios, ¿verdad? Cuando yo voy, Padre, ¿tú qué piensas de esto? ¿Tú qué crees? Debo tomar esta decisión, tengo que hacerlo. Y yo creo que Él sonríe, Alma, qué bueno que me tomaste en cuenta, porque en otros momentos cuando yo no lo he hecho, he vivido las consecuencias, aunque sean cosas pequeñas. Yo a veces digo, Señor, yo quiero involucrarte en todo tienes que ver, ¿verdad? Porque lo he visto cuando yo lo saco de lo que quiero hacer, de lo que tengo que decidir, no hay bendición. Por ello necesitamos tanto de la cautela. Esta es una característica de carácter que nos hace reflexionar en las consecuencias antes de actuar. Si eres una mujer cautelosa, vas a pensar, a ver, ¿cuáles son las consecuencias si tomo esta decisión o la otra? Entonces, tengo que revisarlo, que yo tengo, no ir a eso que constantemente nosotros hacemos, el no tomar en cuenta a Dios, en sacarlo de nuestros pensamientos y en decidir por nosotras. ¿Cómo puedo hacer esto, Señor? ¿Por qué no lo pensé bien? Yo sí lo hubiera hecho, pero a veces lo hacemos ya después de que pasó la tormenta, ya después de que pasaron las consecuencias, ¿verdad? Ya después estamos lamentándonos, lo hubiera hecho de esta manera, hubiera consultado a Dios, hubiera pedido consejo. Y a veces pueden ser cosas pequeñas, pero a veces son cosas trascendentales, en donde necesitamos de la cautela. Alguien dijo, los hubieras no existen. Y tenía mucha razón, ya que cuando enfrentamos las consecuencias de una acción, y en la mayoría de los casos de una omisión, añadimos al daño el sentimiento de culpa por la falta de cautela. Cautela o prudencia. Las dos es sinónimo, ¿verdad? Prudencia. Es una palabra con la que todas de alguna manera u otra estamos familiarizadas. Ya sea porque desde niñas nos la inculcaron y nos dijeron, sé cautelosa, sé cuidadosa, sé prudente en nuestra casa. O a través de la palabra de Dios, a lo mejor tú llegaste a Cristo y descubriste, tengo que ser una mujer cautelosa. O a veces, como en mi caso, ¿verdad? Que me ha enseñado su significado a través de múltiples metidas de pata.
No sabes cuántas lágrimas he derramado porque no hacía caso de ser una mujer cautelosa. La cautela es una cualidad y es sorprendente que aplica a todas nosotras, independientemente del estado civil en que estemos. Si eres soltera, si eres casada, si eres divorciada, si eres viuda, es algo que Dios nos llama a tener. La cautela en griego viene del latín cautus, cautus que tiene que ver con ser cuidadosa y precavida. Cuidadosa y precavida. Pero exactamente, ¿qué es la cautela? El diccionario la define así: pensar para evitar los daños. Pensar para evitar los daños, actuar con precaución y reserva. Una mujer que actúa con precaución y reserva es cautelosa. Y la última definición es cuidadosa. Una mujer cuidadosa es una mujer cautelosa. En las escrituras la palabra significa una mujer segura, juiciosa, autocontrolada. ¿Eres una mujer segura, juiciosa, autocontrolada? Moderada en cuanto a opiniones y pasiones. Ay, qué reto tenemos esta mañana, Señor. Ayúdanos a ser una mujer cautelosa. Ciertamente el ser cautelosa no garantiza la inmunidad, pero debería ser evidente que en términos estadísticos la cautela disminuye las probabilidades de recibir o causar daño. Entonces, por ello necesito ser cautelosa, porque quiero hacer las cosas bien, porque quiero honrar a Dios, porque como explicaba al inicio de esta plática, quiero glorificar a Dios. Señor, quiero glorificarte, quiero ser cautelosa. Y consideremos entonces que la mujer cautelosa es aquella que antes, y debe quedar bien remarcado antes de actuar, se hace a sí misma las siguientes 4 preguntas. La primera pregunta ¿es esto lo que debo de hacer? ¿Es esto lo que debo de hacer, Señor? La segunda ¿es este el momento oportuno para actuar, Dios? ¿Es este el momento? Y la tercera, ¿es este el método seguro? ¿Es esta la forma en que lo debo de hacer? El método, la manera en que lo debo de hacer. Y la cuarta, ¿ha pasado el peligro? Voy a explicar. La primera pregunta, ¿es esto lo que debo de hacer? ¿Cuántas veces nos preguntamos, Señor, ¿es esto lo que yo debo de hacer? La primera y fundamental pregunta que normalmente se salta la persona impulsiva, la que acostumbra a reaccionar sin conectar el cerebro, la que es dirigida por los sentimientos de enojo, envidia, orgullo, no se va a preguntar esto, ¿verdad? Señor, ¿es esto lo que debo de hacer, verdad? No lo va a hacer. Querida amiga, ¿cuántas veces nos hubiéramos debido quedar calladas? No me contestes, no me digas ahorita, ¿verdad? Pero piénsalo solamente. ¿Cuántas veces no debí de haber dicho eso, verdad? ¿Cuántas veces nos equivocamos al tomar una decisión? ¿Cuántas veces nos lamentamos no haber hecho algo antes del desastre? ¡Ay! No debí de haber hecho esto, ¿verdad? Por eso el proverbio es tan sabio y dice, el alma sin ciencia no es buena y aquel que apresura con los pies peca. Ay, nos tenemos que detener, ¿verdad? Yo a veces soy tan impulsiva y digo, ay, Señor, deténme, ¿verdad? Deténme. ¿Por qué? Porque no pienso y actúo a veces apresuradamente y tengo que ser cautelosa. Querida oyente, esta mañana estamos hablando de la cautela, que es sinónimo de prudencia. Hacer las cosas en el momento correcto es tan importante, es tan crucial cuando se trata de los aspectos fundamentales en nuestra vida. Esto no solamente tiene que ver, imagínate, las personas tienen que ser cautelosas, los gobernantes tienen que ser cautelosos, las personas que están en la guerra tienen que ser cautelosas, en la ciencia, en los deportes, en los negocios, pero también en nuestra vida. En nuestra vida tenemos que ser cautelosas, con mayor razón en nuestra vida. Sin embargo, hay quienes creen que esperar por el momento correcto no tiene nada que ver en relación a lo que tenemos que hacer con Cristo. No, claro que sí. El Señor nos está capacitando
para ser cautelosas. Y Él nos está aconsejando, sé cautelosa. Sé cautelosa porque te conviene en tu relación con los demás. Para relacionarnos con los demás debemos ser cautelosas. Siempre es prudente esperar con cautela en el Señor. Dice el Salmo 27:14, acompáñame a leerlo. Vamos a revisar qué dice el Salmo capítulo 27, verso 14. Dice, aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Recuerda que la cautela tiene que ver con paciencia. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Mira, la mayoría de las personas no nos gusta esperar. Todo lo queremos ya, lo queremos inmediato, queremos resolver, queremos hacer las cosas. Yo crecí con un dicho que decía una tía así, decía, una cachetada pero rápida. Siempre escuchaba yo eso, o sea, hazlo rápido, ya si sale bien, sale mal, pues ya ni modo, ¿verdad? Pero ya lo hiciste. Y yo no sé, siempre decía eso desde que yo era pequeña, y yo decía, bueno, pues yo creo que esa es la forma correcta, hacerlo bien y como salga, pero ya salió, yo ya entregué eso y ya se acabó. Y no es así, ¿verdad? No es así. Tenemos que quitar esos conceptos erróneos y que la palabra penetre en nuestra vida. Y entonces el Señor viene y me dice, aguarda, alma, aguarda en mí. Alma, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera en mí, alma. En mí es donde vas a encontrar bendición si tú aprendes a esperar. Querida oyente, yo te animo a que practiques esto. Sé que es difícil, yo lo he tenido que practicar, pero siempre que espero en el Señor veo su bendición, veo mi paz, veo mi contentamiento, mi confianza crece y veo la bendición a veces mucho mayor de lo que ni siquiera había yo imaginado. En este tiempo de pandemia, ¿cuántas cosas han tenido que esperar? Hemos tenido que poner en espera tantas situaciones. Ahí es donde practicamos paciencia, ahí es donde estamos practicando cautela. Aguarden el Señor, que nos detengamos y esperemos en que el Señor nos dé instrucciones de lo próximo que debemos de hacer. Cuando una persona está esperando en Dios, lo que está haciendo es deteniéndose en esa situación que está presentando, esa que está viviendo para no seguir avanzando hasta que el Señor le muestre qué es lo próximo que debe de hacer. Esto no significa que no debemos hacer tampoco nada, ¿verdad? Esto no significa que vamos a perder el tiempo. No, es una espera pasiva. No. Esto yo no te estoy diciendo. La espera no va a ser pasiva. Va a ser una espera activa. Porque es una época en que estamos calmadas, quietas, pero confiando en el Señor, buscando en el Señor en oración, animándonos a leer, a decir, Señor, pongo esto a tus pies cada día, estoy esperando de manera cautelosa, confiando en ti, y así es como Él quiere que lo vivamos, en comunión con Él, en oración, buscando su rostro, buscando su instrucción. Por años he vivido el daño que hace tener una persona imprudente en tu vida o yo misma he sido imprudente y eso ha traído consecuencias a mi vida y a la vida de otras personas. He visto el daño que puede hacer en una familia, en un matrimonio, en la misma congregación. Una persona que no es cautelosa puede destruir tanto. La palabra de Dios está llena de ejemplos de mujeres prudentes e imprudentes. Y ha sido no solo ejemplos para mi vida, sino también advertencias de decir, ten cuidado, alma, ten cuidado, observa lo que pasa cuando ocurre algo así. Y en un momento más yo voy a explicar un poquito más esto. Se ha visto que en estas situaciones, cuando después de que se mete la pata o que te dicen, ya ves, te lo dije, ¿para qué lo hiciste? Sin embargo, Dios en su misericordia, Él quiere guiarnos. Él dice, aprende de mí, aprende. Y vamos a la palabra nuevamente y vamos a revisar ahora Salmo 32, versículo 8 y 9. Y dice, aprende de esto.
Y el Señor nos dice esta mañana aquí, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Eso quiere el Señor. Ven a mí, aprende. Estos versículos desde muy joven los leí, decía, Señor, ¿por qué hablas así de que nos dices como el caballo, como el mulo sin entendimiento? Porque a veces, querida amiga, así nos comportamos, sin entendimiento. El Señor nos da advertencias y yo no lo quiero hacer, ¿verdad? Y salgo como un caballo desbocado y hago las cosas a mi manera. Y después cuando ya está el desastre, Señor, ayúdame a arreglar esto, ¿verdad? Y dice, ten entendimiento, alma, escúchame a mí, escucha lo que te quiero mostrar. Entonces, debemos de ir, ¿verdad? A su palabra. Hay muchísimos ejemplos, ¿verdad? De imprudencia. Hay muchísimos ejemplos también del opuesto, de personas cautelosas en la palabra. Ser imprudente es sinónimo de necedad, porque no es una cuestión de inteligencia o conocimiento, no tiene que ver con eso, es un asunto del corazón. La necedad está aquí en el corazón. Cuando no medimos lo que decimos, cuando actuamos desde nuestra propia autojusticia, dañamos a los demás. Una persona imprudente no mide las consecuencias, no calcula porque está tan consumida en su deseo de quedar bien o de tener siempre la razón, que lo va a llevar a cometer errores en su vida. Es como si pusieras un carro sobre una pendiente y no tuviera freno y se va a llevar todo lo que va ahí en el camino, pero tristemente solo se va a detener hasta que choque con algo que sea más firme. Y ojalá que no choquemos contra el mismo Señor, ¿verdad? Y que el Señor nos detenga y diga, detente ya, ¿verdad? Detente porque te estás llevando a personas a tu paso, ¿verdad? Te estás llevando el corazón de tus hijos, te estás llevando el corazón de tu esposo por no ser una mujer cautelosa, por no escuchar mi consejo. Y que venga el mismo Señor y nos ponga un alto, ¿verdad? Amigas, no lleguemos a esos extremos. Seamos cautelosas, meditemos en el Señor, esperemos en Él, no tomemos esas decisiones precipitadas, seamos sabias, busquemos el consejo. Entonces nuestra primera pregunta ¿es esto, Señor, lo que debo de hacer? Y como siempre les digo a las aconsejadas, a las discípulas, ¿verdad? Si no sabes qué hacer, no hagas nada, no hagas nada, no te muevas, sigue orando hasta que el Señor te muestre con claridad el camino. Un espíritu tierno y sereno que es precioso a los ojos del Señor es cauteloso. No estoy hablando de mujeres tímidas o que no hablan, sino de mujeres que saben cómo, cuándo y dónde deben de hablar y cómo conducirse. Porque recuerda, al final de cuentas no se trata de nosotras, se trata del Señor. Se trata del Señor. Número 2, la pregunta ¿es este el momento oportuno para actuar? Muchas veces no es tanto que no hagamos lo correcto, sino que no somos capaces de mostrar cautela para hacerlo en el momento adecuado. En este caso, la cautela está íntimamente ligada a la paciencia. Ya lo he mencionado, ¿verdad? Cautela y paciencia van de la mano. Es mejor no actuar si no estás segura que debes de hacerlo, y esto va a traer bendición a tu vida cuando tú esperas. Entonces, Señor, ¿en qué momento? Señor, muéstramelo. Dame de tu paz, dame seguridad. ¿En qué momento debo de actuar? Podemos perder mucho si actuamos impulsivamente. El actuar de forma impulsiva genera grandes consecuencias. Señor, que yo actúe en el momento justo, ¿verdad? Dame de tu consejo. Número 3, ¿es este un método seguro, Dios? ¿Cuántas veces olvidamos o dejamos de lado hacer lo correcto? Nos confiamos y cada vez se nos hace más sencillo seguir arriesgándonos. Y entonces dejamos la cautela de lado, la dejamos de que sea parte de nuestra vida porque nos vamos confiando en las mismas circunstancias, aún en esas cosas pequeñas. Dejamos de ser cautelosas y llegamos a incrementar el nivel de riesgo.
Hoy más que nunca, en todos los aspectos de nuestra vida debemos de ser cautelosas, en lo grande y en lo pequeño. Y como ejemplo te pongo cruzar una luz en rojo, ¿verdad? No, no pasa nada, me paso el alto y no, 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 no. Todo lo que hacemos habla de quiénes somos, ¿verdad? Aunque nadie te vea, aunque nadie te vea, el Señor te está viendo. Si vas a ser una mujer cautelosa, ¿verdad? Tú no vas a cruzar una luz en rojo, no vas a acelerar, no puedes dejar de ser cautelosa en nada, ¿verdad? Dejar abierto el auto mientras bajamos a comprar algo rápido. Y esto es algo sencillo. Yo he visto cosas tremendas de que dejan a un bebé ahí en el auto y bajan rápido al Oxxo, pero solo voy por un café. No, tenemos que ser cautelosas, tenemos que ser cuidadosas. Un día me tocó ver en una de las calles de Guadalajara que había dejado una persona, una mujer, había bajado una tintorería y dejó en una pendiente a su bebé en el auto y el bebé, el carro se fue sin freno y el bebé iba adentro. Ella dejó de ser cautelosa y estaba viviendo las consecuencias. Gracias a Dios lograron detener el auto, el bebé estaba bien, pero ha de haber sido terrible por no haber sido cautelosa. Dejar las ventanas abiertas de la casa cuando solo vas a la tienda. No, no puede ser. Vivimos en un mundo donde hay tanta delincuencia y en un ratito pasan cosas. Posponer el chequeo médico, ¿verdad? Porque pues, me siento bien, ¿para qué voy al doctor? Amiga, sé cautelosa. Necesitamos ir a checarnos. O no asegurar, ¿verdad? No pagar el seguro de nuestro carro o no ahorrar. Tenemos que ser cautelosas también para la vejez, para los tiempos en que ya no tengamos las mismas fuerzas para trabajar. Muchas veces hemos perdido la sensibilidad de cómo no nos estamos arriesgando o de cómo permitimos que nuestros familiares incurran en riesgos. Tú puedes ser una mujer de influencia con tu esposo y con tus hijos, con amor, mostrarles que sean cautelosos, instruirles en amor, orar por ellos para que sean cautelosos, para que sean cuidadosos, con sabiduría y con amor. El propio Jesús nos muestra un episodio donde él mismo demostró cautela. Vamos a leer en Mateo capítulo 4, versos 5 al 7. Vamos a ver cómo Jesús enfrentó una situación y él tuvo que mostrar cautela bajo esta circunstancia. Mateo capítulo 4, del 5 al 7. Y dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Es claro que Satanás estaba apelando al orgullo de Jesús, a su conocimiento de saber que tenía la protección de Dios. Pero la contestación de Jesús ejemplifica la cautela. Es una aplicación personal y diaria en nuestras vidas. Cada día somos tentadas a incurrir en pequeños riesgos. Al final no pasa nada, pensamos, ¿verdad? No va a pasar nada, esto lo puedo hacer, no pasa nada. Y en cada uno de ellos deberíamos responder como Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Pero solo es un pecadito, nadie se va a enterar, no pasa nada, ¿verdad? Es un bocadito a la carne. No, 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 no tentarás al Señor tu Dios. Yo no voy a hacerlo, Señor, porque te amo, porque quiero ser cautelosa. Miren, estaba pensando cuántas veces personas no son amigas. Me han invitado a que vayamos a desayunar a estos lugares que hacen apuestas y casas de juego aquí en Guadalajara y que se desayuna delicioso. Y más cuando entraron de moda, ¿verdad? Nunca he ido, ni pienso ir, porque puede ser algo pequeñito, pequeñito. Y qué tal que me gusta, pienso, ¿no? Y qué tal que me guste y después ya no me encuentran, ¿verdad? Ya no me van a encontrar en el centro de consejería, me van a encontrar ahí en estas casas de... No, 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 no puedo tentar, aunque sea, pero solo es un desayuno y jugamos un poquito. No. Alguien me decía, cuando mis hijas estaban adolescentes, ¿para qué esperan a sus hijas en la noche
cuando van a alguna fiesta, algunas 15 años o qué sé yo, vayan y ahí pueden pasársela bien en la noche jugando. No, no quiero ni probarlo, no lo sé, no sé, no quiero pensar que sea una debilidad en mi vida y que por ahí entre alguna situación pecaminosa y yo no quiero tentar al Señor. Esa es, esa es mi convicción delante del Señor. No hay áreas de mí que todavía no conozco. El Señor sí las conoce y el Señor me dice, alma, sé cautelosa, di no a eso, no corras al pecado. Tú lo puedes recordar la próxima vez cuando se presente algo que sientas que puede ser una tentación pequeña, pero que tal vez puede llegar a más. Y puedes recordar esto, no tentarás al Señor tu Dios. Amiga, ¿lo puedes recordar? No tentarás al Señor tu Dios. Y la cuarta pregunta es, ¿ha pasado realmente el peligro? ¿Ha pasado el peligro? Y lo quiero explicar de esta manera. No debemos bajar la guardia aun cuando parezca que el peligro ha pasado. ¿Cuántas veces, no, aquí ya no tengo que aplicar cautela, ¿verdad? Ya todo está, ¿verdad? Ya no pasa nada, todo, no podemos bajar nunca la guardia, ¿verdad? Estamos en un mundo caído, hay circunstancias, ¿verdad? Que están en contra de los que amamos al Señor. Estamos en un mundo en donde al final de cuentas siempre está en juego el nombre del Señor y nosotros debemos de ser cautelosas. Te quiero contar una historia. Ciro de Persia, este hombre luchó en vano por derrotar a los defensores de la ciudad de Babilonia. Y debido a que los muros que la protegían de manera insuperable, Ciro se retiró de la ciudad y cayó esta ciudad en una gran fiesta popular celebrando su victoria. Ciro, en tanto, descubrió que el río Éufrates estaba ahí a las entradas de la ciudad y que había un acueducto. Y con los troncos logró desviar suficientemente el cauce del río como para poder ingresar con todo su ejército por el acueducto y sorprendió a la ciudad que estaba en una gran celebración, celebrando supuestamente la victoria. La lección es clara. Mantener la cautela en todo momento, incluso cuando parece que salimos bien librados de algún momento de riesgo. Si hubiera Jesús puesto a celebrar luego de que Satanás se había retirado, difícilmente. La cautela no es temporal. Amiga, la cautela no es temporal, sino es una forma de vida, un rasgo de carácter que debemos fomentar y manifestar en todo momento. No podemos bajar la guardia. Nosotros, el Señor nos llama a ser cautelosas en todo momento. Quizá es demasiado tarde para algunas situaciones, algunas cosas que ya estás viviendo en este instante las consecuencias, pero en tanto tengamos vida y la tengan siendo cautelosa, entendiendo la importancia del momento oportuno para realizar acciones correctas. Escribe tu compromiso ahí. Escribe, así como cada semana hemos escrito ahí nuestro compromiso. Yo voy a orar más tarde, voy a leer tu nombre y voy a orar para que el Señor te haga una mujer cautelosa, para que tú anheles vivir de una manera que honre al Señor siendo una mujer cautelosa. Y por último, yo quiero que Dios nos está capacitando en todo esto y quiero compartirte 10 puntos que te van a ayudar a recordar la cautela como un estilo de vida. Esto lo va a hacer un poco más práctico, entonces vamos a terminar hablando de estos 10 puntos. Número 1, darme cuenta que sus caminos son más altos que los míos. Señor, tus caminos son más altos que los míos. ¿Y cómo es? En Génesis capítulo 16 tú puedes leer la historia que nos habla de Abraham y de Sara, que decidieron tener un hijo por medio de Agar, en vez de esperar el tiempo que Dios tenía prometido para ese hijo. Señor, cuántas veces yo lo he querido hacer a mi manera. Señor, tus caminos son más altos que los míos. Ayúdame a enfocarme en el camino que tú tienes para mi vida y no estarte queriendo ayudar. Yo era experta en ayudar, no sabes cuánto le quise ayudar,
estorbar a Dios. Yo le he estorbado tanto a Dios, yo he tenido que pedir perdón al Señor y le dije, Señor, ya no más, ya no quiero estorbarte, porque según yo tenía ideas mejores que las de Dios. Imagínate cuánto orgullo había en mí, cuánto ha tenido que trabajar el Señor con mi terco corazón. Número 2, considerar las consecuencias. En Marcos capítulo 10, ahí lo puedes leer, el joven rico no se dio cuenta de que él, al alejarse de Jesús, él también rechazaba la vida eterna. ¿Cuántas veces, verdad? No medimos las consecuencias y nos alejamos y nos enojamos y hacemos las cosas a nuestra manera y no, Señor, yo no lo quiero como tú lo quieres hacer. Tengo que medir las consecuencias en oración y decir, Señor, si tomo esta decisión, ¿cuáles son las consecuencias? Muéstramelo, Señor. Muéstrame un poquito qué es lo que debo de hacer y hacia dónde avanzar. Número 3, buscar a Dios primero. En Hechos capítulo 13, tú puedes leer ahí este relato que mientras los líderes de la iglesia ayunaban y oraban, el Espíritu Santo les dio una dirección específica. Si tú buscas al Señor, ¿verdad? Si tú vas de todo corazón, Señor, quiero que me des dirección, quiero que me ayudes, ¿verdad? Quiero buscarte a ti primero antes que a nadie. Él lo va a hacer. Él te lo va a mostrar y a través de su Santo Espíritu te va a mostrar de manera específica lo que debes de hacer. Tenemos tantos relatos y ejemplos de personas que dicen, wow, el Señor lo hizo, me mostró de esta manera inexplicable, me dio dirección. Busca al Señor. Número 4, aprender de otros. Cuesta trabajo. Hay que quitar orgullo. Hay que ser humildes para aprender de otros. Pero recuerda a Tomás, el incrédulo Tomás. En Juan capítulo 20 nos describe que creyó cuando vio y tocó a Cristo resucitado. Yo siempre cuando pienso eso digo, wow, ha de haber sido ya después muy confrontado para Tomás decir, ay, hasta que no lo toqué, hasta que no metí mi mano ahí en su costado, ¿verdad? Yo pude creer. Bueno, yo no necesito eso, porque yo tengo hoy fe, ¿verdad? Tú y yo tenemos fe, mientras que nosotras creemos en Cristo por medio de la fe. Entonces podemos aprender de otros. Señor, gracias que tú nos das fe, ¿verdad? Para confiar y creer, y porque tú estás trabajando en nuestras vidas a través de la fe. Número 5, la historia de Esaú, el hermano de Jacob. Y Esaú impulsivamente vendió su primogenitura por un plato de arroz. Y más tarde se arrepintió. Amiga, hay que aprender, ¿verdad? Porque al rato las consecuencias pueden ser tremendas. Número 6, pensar antes de actuar. En Juan capítulo 8 nos relata cómo los enemigos de Jesús trataron de atraparlo cuando le llevaron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué hizo Jesús? Se arrodilló y escribió en el suelo como si no los hubiera escuchado, ¿verdad? Pensar antes de actuar. Yo creo que cuando él estaba ahí escribiendo en la arena, estaba pensando, ¿verdad? Y era el mismo Hijo de Dios, sabía tantas cosas, sin embargo, él no se precipitó, él no habló, él no dijo, miren ustedes esto, el otro. No, pensar antes de actuar. Eso a mí me confronta, digo, Señor, ayúdame a pensar, ¿verdad? A recordar eso cuando tú te arrodillabas ahí, escribías, y estos hombres esperando la respuesta, demandando una respuesta, y él esperando con cautela. Número 7, seguir las reglas de seguridad. Lucas capítulo 17, después de que el Señor Jesús sana a esos 10 leprosos, los instruyó para ir con un sacerdote quien va a certificar su limpieza de la lepra. Son las reglas de seguridad. El mismo Señor lo seguía, ¿verdad? El Señor sabía que estaban totalmente sanos, pero ¿qué dijo? Vas a seguir esta regla, ¿verdad? Por tu seguridad, porque a ti te conviene. Ve con el sacerdote, te presentas y que él certifique que hoy estás limpio de la lepra. Y uno podría decir, eso parece tan inútil, ¿verdad? Pues ya el Señor lo vio, Dios lo sabe. Sí, pero haz las cosas correctas. Y siempre lo diré, y tú me escucharás decir esto, siempre lo diré. Haz lo correcto, y lo digo para convencer a mi propio corazón. Alma, haz lo correcto, aunque los demás hagan lo incorrecto. Sigue las reglas de seguridad. Sí, pero todos los demás no lo hacen. No importa. Hazlo tú. Hazlo tú. Te conviene. El Señor quiere que hagas las cosas correctas. Número 8. Pedir permiso. ¿Y cómo es esto? Lucas 23. Ahí podemos leer cómo con el permiso de Pilato, José de Arimatea se llevó el cuerpo de Jesús y lo puso en un sepulcro nuevo.
Le pidió permiso a Pilato, al Pilato, al que había hecho todo esto en contra de nuestro Señor Jesucristo, pero él hizo lo correcto. Y me quedé meditando todavía anoche, Señor, tú quieres que a pesar de todas las circunstancias que estemos viviendo, a pesar de que a veces sean cosas complicadas, que yo haga lo correcto y que si yo estoy sujeto a una autoridad, que pida permiso y que no pase por encima de ella. Eso hizo José de Arimatea. Pidió permiso porque pudo haber dicho, ya lo mataste, ya hiciste lo incorrecto, Pilato, y ahora arrebato el cuerpo y hago lo que quiero. No. Él hizo lo que debía de hacer, él fue cauteloso y fue y le pidió permiso. Se lo otorgaron. Pero eso permitió que la historia completa hoy la tengamos ahí, porque entonces ellos fueron advertidos para poner una guardia romana y bueno, lo demás es historia y tú ya lo sabes y lo puedes leer en los evangelios. Y todo eso conforma la maravillosa historia de cómo Dios lo ha conformado en su palabra, la instrucción para que seamos cautelosas, porque todo tiene que ver con todo. Número 9, hablar en el momento correcto. Y ahí sí quiero que vayas a tu Biblia y lea, y vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Y dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pedro aconseja a las mujeres a mostrar a sus maridos su fe por sus acciones más que en sus palabras. Hablar en el momento correcto. Y por último, ver el peligro. Ver el peligro. Juan, capítulo 7, verso 1 al 14, nos relata que de manera consciente de que los líderes judíos buscaban matar a Jesús, Jesús retrasó su viaje a la fiesta de Jerusalén. Ver el peligro. Aún el mismo Jesús dijo, no es el momento todavía que vaya a Jerusalén. Él retrasó su viaje, lo puedes leer en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque él sabía lo que seguía. Querida oyente, la recompensa de la cautela es una dulce experiencia que alegra el alma. Cada vez que elegimos honrar al Señor, mostramos los rasgos de carácter de una mujer de la palabra. Una mujer de la palabra que ama obedecer al Señor, que ama experimentar la bendición divina, de ser instrumentos de bondad y de gracia en la vida de los que nos rodean. Mi oración, como te lo dije al inicio, sigue firme para tu vida, para mi vida. Que Él pueda ser glorificado en todo lo que hacemos. Que Dios nos ayude en este caminar de este lado de la gloria, que cada día aprendamos a desarrollar una mente cautelosa. Recordemos que solamente en cuanto estamos arraigadas en su palabra y saturadas de ella, podemos tener una vida controlada por Él. Atesoremos la cautela como una de las características más importantes a exhibir como mujeres creyentes, como mujeres de la palabra. Inclina tu rostro, vamos a orar. Oh Señor, cuánto necesitamos, Dios, de la cautela. Gracias, Padre, porque esta mañana tú nos has instruido de manera práctica en varias cosas que debemos de hacer. Señor, cuánto amo tu palabra. Cuántas cosas, cuántos tesoros, cuántas perlas encontramos ahí que nos muestran de manera sabia las cosas que debemos de aplicar en nuestras vidas. Señor, esta mañana yo quiero ser una mujer cautelosa. Yo quiero ser una mujer prudente, una mujer sabia. Yo ruego por cada una de las mujeres que están conectadas aquí con nosotros, Señor, porque tengamos el mismo anhelo, que en el poder del Espíritu Santo podemos gozar de ver, Señor, las vidas transformadas para ti, Señor. Gracias, Dios, porque además de todo esto, yo estoy segura que seremos mujeres de influencia en nuestra familia, con nuestros esposos, nuestros hijos, con los que amamos, con nuestros amigos, aún en la iglesia, Dios, en los trabajos, Señor. Señor,
que sea manifiesta, Señor, la obra transformadora que tú estás haciendo en nuestras vidas. Esa es mi oración y seguiré orando por cada una de estas mujeres que han puesto este compromiso esta mañana aquí. Yo te alabo, Señor. Yo te bendigo por ser nuestro amado Padre, por cuidar tanto de nuestras vidas, por querer, Señor, que seamos mujeres de la palabra, para honra y gloria tuya. Amén. Gracias, Dios. Muchas gracias, amigas. Y en un momento más las esperamos en el Zoom. Me encantaría escucharlas. Y bueno, es un gozo estar esta mañana con ustedes. Que el Señor les bendiga.